respecto a la unidad 2, bueno, les confirmo que vamos a hacer un segundo examen teórico como parte de la evaluación de esta segunda unidad. Y bueno, este examen también se desarrollará a través de la plataforma Teams y vamos a ver específicamente los temas referentes a los criterios que hemos estado mencionando para desarrollar una arquitectura de distribución de datos. Y bueno, también viendo ya un ejemplo específico a manera de poder cuantificar y aterrizar estos criterios en un esquema, obviamente, global de datos, en un esquema de localidades, en un esquema de distribución y en un esquema de fragmentación, que son las bases que nos permiten desarrollar una arquitectura de distribución de datos. El día de hoy, a manera de seguir compenetrados en estos conceptos, vamos a ver un último ejemplo. Ya los dos ejemplos que hemos visto, me voy a permitir compartir la pantalla para irme a la plataforma Teams, perdón, Model. Y en nuestra plataforma Model tenemos, bueno, obviamente nuestro grupo de bases de datos distribuidas. Ahí están ya los dos ejemplos que hemos visto hasta el día de hoy. Vimos inicialmente un ejemplo de fragmentación por expresión. Espero que hayan tomado las notas. Y el día de ayer vimos un ejemplo de fragmentación para el criterio de round robin, ¿sí? Cuando utilizar una estrategia a través del método round robin, que es una fragmentación simétrica. Y bueno, el día de hoy vamos a ver un siguiente ejemplo correspondiente a otra aplicación. ¿Sí están viendo la pantalla, jóvenes? Sí, profe. Bueno, entonces ahora tenemos una aplicación para una aerolínea comercial. Ya sabemos que la razón de ser de una aerolínea pues es vender servicios de traslados, ya sea nacionales, internacionales, para lo cual pues nuestro modelo conceptual obedece a una serie de tablas y en este sentido, si quisiéramos ver, bueno, es un ejemplo que vimos o más bien se ve en la materia de taller para demostrar algunos mecanismos de servicios de datos, por ejemplo, el desarrollo de disparadores, que son reglas de negocio. Entonces me voy a permitir traer este modelo que empieza sobre todo en la materia de fundamentos, su diseño conceptual. Y aquí tenemos, ¿no?, el modelo de una aerolínea, que específicamente ya en la parte de distribución de datos, pues se refiere, ¿no?, a darle un enfoque de distribución. En este momento, bueno, si analizamos o nos relajamos un poco a la parte conceptual, nos vamos a dar cuenta que el grupo de atributos que conforman las entidades en base a una serie de reglas de negocio nos va a permitir desarrollar un modelo relacional de la siguiente manera. Estoy buscando el diagrama. Aquí está.
Bueno, lo que habíamos comentado como parte de la documentación, ¿no? Una lista de atributos que se identifican de acuerdo a los documentos fuentes de los diferentes formatos que se llevan el control de la gestión del proceso de negocio. Nos sirve también tomando como base una serie de reglas globales para este proceso de modelo de negocio y nos permite desarrollar la forma en que está interrelacionada la información con respecto a los diferentes objetos o entidades que van reflejando lo que ocurre en el mundo real con respecto a este proceso de negocio. Esto nos permite, obviamente, desarrollar un modelo entidad-relación que en su momento se transforma en un formato de tablas de la siguiente manera. Bien. Este es el formato de tablas de este ejemplo que vamos a analizar. Aquí tenemos, obviamente, entidades con relacionamientos unos a muchos, es decir, una serie de vuelos que son los servicios de traslado, se van a proporcionar a los clientes que se llaman pasajeros, y ese vuelo requiere un medio de transporte que es el avión, y también ese vuelo requiere a una tripulación, que son los empleados que conforman. En un concepto de orientación a objetos tenemos clases, es decir, los empleados se clasifican, al igual que los aviones. Hay unos criterios de diseño para simplificar el formato de tablas, es decir, integrando las subclases en clases mayores, pero diferenciándolas a través de un atributo, nos permite llegar a un formato de tablas de la siguiente manera, donde ya se establecen la forma en que se pueden asociar las tablas. Aquí vemos, en el caso del servicio que es el vuelo, hay una tabla intermedia que es el que mantiene los relacionamientos muchos a muchos que se dan entre los vuelos y los empleados. Es decir, para que podamos asociar diferentes vuelos con diferentes empleados, la tabla lista salida de pasajeros tiene como columnas las llaves primarias de vuelo y empleado. Al igual que para que un empleado pueda relacionarse con muchos aviones y viceversa, un avión con muchos empleados, aquí le estamos llamando a esta tabla tripulación y mantiene la relación a través de las llaves primarias de empleado, que es el número de empleado, y la llave primaria de avión, que es su número de serie de avión. Y bueno, se puede hacer un relacionamiento también muchos a muchos entre vuelo y avión a través de la tabla asignado. Y finalmente, un vuelo tiene muchas salidas, es decir, muchos pasajeros anotados para tomar ese servicio. Y este es un relacionamiento 1 a n. Es decir, un vuelo proporciona servicio a muchos pasajeros, pero un pasajero está anotado en un vuelo porque es su traslado específico para un día del año. Hay una regla de negocio que se puede implementar como un mecanismo llamado disparador para poder permitir asociaciones entre subclases diferentes de empleado de avión. Y esto nos lleva, obviamente, a un formato de tablas. Este diagrama ya hacia un enfoque de distribución de datos donde estamos estableciendo que las aplicaciones son demasiado lentas. El monitor nos va a indicar que la tabla más utilizada y también la de mayor crecimiento es esta tabla llamada salidas de pasajeros. Y es obvio, ¿no? Porque entre más servicios se lleven a cabo, pues esta tabla va a ir creciendo, ya que en cualquier día del año o en diferentes horas, pues se están trasladando pasajeros. Los vuelos se establecen y es una tabla que probablemente crezca poco, porque ya son traslados establecidos. Para poder hacer un traslado preestablecido, pues se requiere una serie de permisos e infraestructura entre aeropuertos, etcétera. Y al igual, los empleados, pues llegará a un número finito, al igual que los aviones. En conclusión, las tablas vuelo empleado de avión
crece muy poco y la que más crece es salida de pasajeros, además de que va a ser la tabla más utilizada por las aplicaciones que soportan este modelo de negocio. Bien, una vez entendido esto, ahora sí, nos vamos a la parte operativa, que es la parte que le interesa a la distribución de datos. Entonces, ahora el problema es que para poder optimizar los tiempos de respuesta de las aplicaciones que tienen que ver con el modelo de negocio de una aerolínea, lo que les comentaba, ¿no? La tabla más utilizada es salidas de pasajeros. Es la más utilizada y la que más crece. Y bueno, en particular, también hay una tabla vuelo y como ya vimos, ¿no? Otras adicionales que no ocasionan mayor demanda a las aplicaciones. Lo que tiene en especial este problema es que aquí vamos a hacer un cálculo específicamente para el tamaño de una fila. Entonces ustedes pueden suponer, y bueno, no pueden suponer, realmente así es. Todas las tablas pues tienen un tamaño en bytes en base a las columnas que la conforman, ¿no? Entre más caracteres tengan en una fila y sus columnas, obviamente pues va a ser mayor el espacio requerido para guardar al menos una sola fila. Entonces aquí lo que podemos hacer es, bueno, saber que el tamaño total de una fila, que son 5 columnas para esa tabla en especial, son de 75 bytes y que se espera un crecimiento de 260 millones de renglones en un espacio esperado, ¿no? Para acomodar en total una información de 20 gigabytes. Y bueno, aquí puede ser para un periodo de 5 o 10 años, etcétera. Nos está indicando también este ejemplo en particular que la aplicación está en un ambiente DSS. ¿Sí? Y aquí, bueno, en particular es lo que vamos a cambiar, porque si analizamos y tomamos como base la tabla mostrada abajo de las características en que se está procesando esta tabla pasajeros con respecto a las aplicaciones, vemos que preferentemente el tipo de exploración es directo. Entonces realmente aquí tenemos un error en el análisis, lo vamos a componer. No es un ambiente dependiendo del comportamiento de acceso a la tabla lista de pasajeros. El comportamiento es de un procesamiento de transacciones en línea, lo que conocemos como LTP. Entonces lo vamos a modificar para ser consistente con el cuadro mostrado abajo de las características. Si en el cuadro de las aplicaciones monitoreadas a través del procesador de consultas y obviamente del monitor de administración, el acceso preferentemente fuera secuencial, pues entonces sí podríamos establecer que un criterio de diseño es que esta tabla con las aplicaciones que la están utilizando tiene un comportamiento para un almacén de datos que es DSS. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿O voy muy rápido? No, profe. ¿Nadie tiene dudas hasta este momento? Creo que no, profe. Por el momento todo bien. Todo bien, profe. Bien, entonces ahora, obviamente, como parte de poder continuar con un análisis de la fragmentación que se puede establecer para balancear la carga de trabajo, pues tenemos que voltear hacia los recursos, ¿no? O enfocarnos hacia los recursos. Y nos está diciendo que, bueno, vamos a tener unas HP 9000. En este caso, son 6 y vamos a tener 30 discos SCSI de 2 gigabytes. Esas son de tecnología muy viejita todavía. Y vamos a tener 10 tarjetas que nos van a permitir configurar o conectar estos 6 servidores a los 30 discos. Entonces, cada tarjeta nos permite conectar 3 discos.
Entonces tendríamos que hacer nuestro esquema de localidades sobre la base de estos recursos, ¿no? Es decir, podemos tener hasta 6 localidades, pero tenemos que ver la limitante ahora de cómo agrupar los dispositivos de almacenamiento. Al tener 3 tarjetas y que nos permiten, al tener 10 tarjetas que nos permiten conectar 3 discos, pues es obvio que tendríamos que tener, o podemos máximo tener por cada tarjeta 3 dispositivos de almacenamiento, lo cual nos permite agrupar 3 por 2, 6 gigabytes, ¿no? Y ese arreglo lo tendríamos que llevar hacia una serie de localidades y decidimos utilizar los 6 servidores de forma independiente. Podríamos hacer arreglos de tener 3 nada más en 2 lugares. Y finalmente, obviamente, podemos hacer diferentes configuraciones. Pero no debemos perder de vistas que al ser un ambiente OLTP, lo que nos conviene, ya que preferentemente el acceso a la tabla de lista de pasajeros es a través de un índice que representa una llave primaria o puede ser una llave alterna a través de otra columna que llamamos índice alterno. Nos permite saltar muchos renglones en la lista de pasajeros, que es la que va a crecer o va a seguir creciendo siempre en este tipo de modelo de negocio. Entonces, ¿qué nos conviene? Pues hacer una configuración que nos permita dirigir solo a una parte de la tabla que vamos a dividir, que es pasajeros. Entonces, bueno, nuestro criterio va a ser separar la tabla en forma de fragmentos que no necesariamente van a crecer de manera simétrica. Y por esta razón, nuestra primer pregunta sería, bueno, ¿qué estrategia de distribución vamos a aplicar? Pues es obvio que vamos a aplicar fragmentación por expresión. Y la columna base, tenemos que decidir cuál sería a través de la columna que nos permitiría implementar una separación de la tabla para que se dirija. Entonces vamos a irnos otra vez al diagrama. Y aquí, dentro de los datos más relevantes, tenemos que, bueno, el pasajero tiene un vuelo asociado, una fecha, y bueno, el vuelo es el traslado. Pero este traslado, que sería el vuelo, está referenciado a una clasificación a través del avión que proporciona ese traslado. Entonces, el avión es aeronave, que son distancias pequeñas, nacionales, continentales o transatlánticos que pueden cruzar horas, continentes a través de permanecer mucho tiempo en vuelo constante, ¿no? Imagínense un vuelo, por ejemplo, entre México y Ámsterdam, que cuando menos es de 16 horas continuas. Entonces, esta capacidad, pues obviamente la da un avión de esas características. Entonces, en conclusión, si nosotros, la tabla en donde está anotado un pasajero para proporcionar un servicio, vamos a seccionarla, podemos tomar como base el tipo de avión para que en este caso saber si ese vuelo es nacional, continental, transatlántico o aeronave. Esto nos permitiría establecer una estrategia de separación basado en el tipo de avión
que va a proporcionar el servicio. Y así, sí, aunque el pasajero se tenga que registrar aquí, hoy es obvio que tiene que estar primero el vuelo establecido y a través de ese vuelo sabríamos qué tipo de vuelo es, si es nacional o internacional, a través de las clasificaciones que tiene ya ese modelo de negocio. En conclusión, la columna base de separación para pasajeros sería el tipo de avión. Y para encontrar el tipo de avión, obviamente la expresión que vamos a desarrollar sería una consulta que nos permitiría encontrar el tipo de avión asignado al vuelo, que eso nos los va a dar, de acuerdo al formato de tablas, nos lo va a dar la tabla asignada, nos daría el tipo de avión a través del vuelo en donde el pasajero está anotado. Entonces, nuestra columna base de separación para la tabla lista de salida de pasajeros sería el tipo de avión. Y entonces eso es lo que pondríamos aquí. ¿Qué columna? Tipo consulta para encontrar el tipo de avión asignado al vuelo. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a por qué pusimos esta respuesta? No, profe. Bueno. ¿Qué responderíamos en la segunda pregunta? ¿Fragmentaríamos los índices? Nos estamos refiriendo al archivo de índices, por supuesto. ¿O no los fragmentaríamos? Ahí la respuesta sería sí o no. Pues sí, ¿no? ¿Okay? Siempre que fragmentamos por expresión, nos debemos de llevar la parte correspondiente de los índices para no tener que visitar las localidades. Por eso es que sí necesitamos fragmentar los índices. Y finalmente, ¿cuántos fragmentos vamos a sugerir para esta tabla de lista de pasajeros? Esta es la que estamos analizando. ¿Cuántos fragmentos vamos a sugerir para hacer nuestro esquema de distribución? ¿Alguien tiene una idea, jóvenes? Vamos a regresar a nuestro diagrama conceptual. Aquí está. Nuestro diagrama conceptual, ¿no? Este es el que nos da. Bien, de acuerdo a nuestro diagrama conceptual, ¿en cuántos fragmentos podríamos dividir a la tabla de lista de salida de pasajeros? En 3. ¿Por qué 3, jóvenes? Bueno, yo le decía por los atributos que tiene, por las columnas. A ver, vamos a regresar otra vez a la
respuesta de la 1. En la respuesta de la 1 estamos mencionando que la columna base de separación, es decir, la que vamos a poner en la expresión, que nos va a dirigir al fragmento correspondiente, va a ser el tipo de avión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces, en nuestro diagrama conceptual, ¿cuántos tipos de aviones tenemos? Son 4. Es correcto. Entonces, ¿en cuántos fragmentos podemos dividir la tabla lista de salida de pasajeros tomando como base la columna tipo de avión? En 4. Es correcto. O sea, la columna base de separación es la que nos va a indicar hasta cuántos fragmentos podemos dividir una tabla sobre la base de que la expresión al ser evaluada tiene que encontrar un resultado. Entonces, el tipo de avión pues solamente va a encontrar 4 posibles valores, ¿no? Que corresponderían a cada una de estas subclases. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces aquí la respuesta en cuántos fragmentos sería en 4 fragmentos, ¿sí? Ya que obviamente la columna tipo de avión es la que está dirigiendo esa separación. Sin embargo, nos falta todavía diseñar el tamaño de cada uno de estos fragmentos. ¿Y de qué va a depender el tamaño, jóvenes? De los recursos que tenemos disponibles, ¿no? Entonces, tenemos, obviamente, suficientes discos, que son 30 dispositivos de ellos, es decir, tenemos una capacidad de almacenamiento total de 60 gigabytes, ¿sí? Tenemos 60 gigabytes de almacenamiento y solamente requerimos 20, ¿no? Que es el crecimiento esperado. 20 gigabytes que requiere la tabla. Bueno, entonces aquí el problema ya no es tanto el que la tabla no quepa en su planeado de cómo va a crecer, sino ahora ya sabemos que al tener 6 servidores podemos tener hasta 6 localidades posibles, ¿sí? Pero en realidad lo que necesitamos es separar la tabla nada más en 4 fragmentos, no en 6. Entonces aquí tenemos que decidir si esos 6 servidores, cómo los podemos agrupar para que en un momento determinado tengamos 4 localidades trabajando para que se balancee la carga de trabajo, o al menos que se dirijan a equipos diferentes para que no se tenga que recorrer toda la tabla. Entonces aquí tenemos que decidir la configuración de los 6. Entonces podríamos poner 3 localidades con 2 servidores cada uno, o podríamos poner 4 localidades, pero en este caso al menos 2 localidades podrían ser de 2 servidores
y los otros de 1. O también podríamos tener inclusive, si la infraestructura de comunicaciones es muy limitada, pues solamente tener 2 localidades con 3 servidores cada uno. Y aquí obviamente en cada localidad poner 2 fragmentos diferentes, es decir, el fragmento 1 y 2 de la tabla lista de salida de pasajeros en una localidad y el 3 y 4 pues también en la otra localidad. Entonces aquí tenemos un problema que más que problema es decidir cómo nos conviene agrupar los servidores y obviamente los dispositivos de almacenamiento. ¿Sí está clara la pregunta, jóvenes? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, en conclusión, se pueden dar varias configuraciones para agrupar esos 30 discos y esos 6 servidores. Y cada uno de ellos, pues, obviamente, sería una configuración válida para mantener 4 fragmentos. Entonces, lo que vamos a hacer es voltear un poquito ya a los análisis individuales que ustedes hagan. Entonces, lo que les voy a pedir es lo siguiente. Bien. Aquí está. Entonces, para este horario, tenemos al menos 3 equipos. Entonces, se les queda de tarea que ustedes propongan el esquema de localidades de acuerdo a lo que consideren cómo podría ser una configuración válida para que se puedan agrupar esos 6 servidores y esos 30 dispositivos de almacenamiento. Y ya lo vemos con calma el día de mañana para que al menos un miembro de los 3 equipos que están establecidos para esta materia, que sería el equipo 3, 2 y 1, nos propongan una configuración para el esquema de localidades que nos faltaría para terminar de ver este ejemplo. ¿Sí recuerdan cuál es el esquema de localidades, jóvenes, no? Y de distribución. Si regresamos al día de ayer, vimos como último el de expresión. Entonces, propongan este esquema para mañana y obviamente el esquema de localidades es la base para poder desarrollar el esquema de distribución. En el esquema de distribución, pues aquí la tabla de lista de salida de pasajeros nos indicaría cómo van a quedar los fragmentos en cada una de estas localidades de servidores, dependiendo de cómo se agruparon, si en 6, en 4, en 2, en 3, y cómo se hizo el arreglo de los discos. Y entonces ya nos daría la base para que establecer cuántos fragmentos se establecieron y de qué tamaño para cada localidad, y obviamente con su correspondiente archivo de índices que también se está fragmentando de acuerdo a lo que ya establecimos. ¿Está claro, jóvenes, lo que tienen que desarrollar para mañana? Porque hay varias configuraciones posibles, cualquiera puede ser válida si ustedes son capaces de lograr agrupar los dispositivos de almacenamiento
y separar los servidores en una red que les permita operar ya sea en 2, 3 nodos, 4 o 6. ¿Comentarios, preguntas? No, profe. Bueno, y entonces, bueno, veremos el día de mañana, que es miércoles, checar si hacemos el examen el jueves, en línea también, como la vez pasada, o lo hacemos el lunes. Pero bueno, todo va a depender de lo que muestren mañana, ¿no? Para ver si ya al menos quedaron claros los criterios de diseño para poder realizar el examen. Entonces, si no hay más preguntas, jóvenes, nos vemos el día de mañana.